En la clase anterior estuvimos analizando el capítulo 8 del libro de Romanos y en esa sección se encontraban varias doctrinas, una de ellas la doctrina acerca de Jesucristo, que enseñaba Romano, el apóstol Pablo con respecto a Jesús. El cristiano está unido con Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, fue enviado semejante a nuestra condición de pecado, Jesús se ofreció en sacrificio por el pecado, está en el creyente, fue resucitado por el Espíritu Santo. El creyente es coheredero con Cristo, Cristo es modelo de todos los creyentes, es el primogénito entre muchos hermanos, intercede por los creyentes y nada podrá apartar al creyente de Jesús de Nazaret. Por otra parte, la doctrina del Espíritu Santo, el Espíritu adopta al creyente como hijo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, es el anticipo de lo que nosotros vamos a recibir en el futuro, intercede también por nosotros. Con respecto a la doctrina de la salvación, en el capítulo 8 habla acerca de la doctrina con Cristo, la seguridad del creyente, la redención del cuerpo, la salvación como algo ya ocurrido. El orden de la salvación es a lo que antes conoció, también los predestinó. La predestinación precede al conocimiento, perdón, el conocimiento precede a la predestinación, después lo llama, lo justifica, finalmente lo glorifica. Y en el capítulo 9 estuvimos viendo la identificación del apóstol Pablo con su pueblo. Él deseaba perderse con el fin de salvar a su pueblo. El criterio que Dios emplea en la elección es la soberana voluntad de Dios. No todos los que son o descienden de Israel son israelitas. No todos los que descienden de Abraham son hijos de Abraham. Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. La elección depende de Dios, de su misericordia. La elección no depende de las obras, del deseo, del esfuerzo humano. El ejemplo de esta elección es el faraón. Dios elige para mostrar su ira y misericordia, y nadie puede pedirle cuenta a Dios. El propósito de esta elección es mostrar su ira y su misericordia. La elección es universal, tanto judíos como gentiles o griegos. La elección de Israel se basa en su pacto. Una de las características del pacto es que es incondicional. La elección de Israel se basa en la fe y no las obras de la ley. Eso fue lo que estuvimos viendo en la clase anterior con respecto al capítulo 8 y el capítulo 9. Y hoy día seguimos avanzando, analizando los capítulos de este importante libro. A ver, ¿dónde estamos aquí? Aquí estamos. Ahí sí. Ahora sí. En el capítulo 10 entonces, me dejaron un mensaje aquí. La pastora Yesenia. Ya. Yo creo que va a ingresar más tarde. Estamos en el capítulo 10 entonces, del versículo 1 al verso 21. La responsabilidad humana en esta sección. El ser humano tiene ciertas responsabilidades. En el capítulo 9, Dios es soberano, lo estuvimos viendo, en elegir, en escoger y en predeterminar. Ahora en el capítulo 10, verso 1 al 21, se enfatiza la responsabilidad del ser humano. Una de estas responsabilidades es creer o tener fe. El creer es es una posibilidad del ser humano, tiene esa capacidad potencialmente, tiene la responsabilidad y el deber de creer para salvarse. Pero también en las Sagradas Escrituras, no solamente en el libro romano, sino en otras secciones del texto bíblico, la fe no se va a activar, a menos que sea activada por Dios. Por lo tanto, ahí se logra ver una sinergia. ¿A qué se refiere esta sinergia? Una colaboración divina humana. Pero esta sinergia es solo en la fe y en el arrepentimiento. Solo en ese sentido. Es una colaboración, la fe, una colaboración humana divina. El ser humano no puede creer por sí mismo, sino es ayudado por el Espíritu Santo.
pero tampoco el Espíritu de Dios puede darle la fe sin que el ser humano lo quiera recibir. El Espíritu de Dios va a dar el don de la fe, o Dios va a darle el don de la fe al que quiera creer. Y la persona que quiere creer por sí mismo tampoco puede activar esta fe si Dios no le ayuda, pero Dios va a ayudar al que quiere creer. Eso es lo que enseña la Escritura. El término técnico que se utiliza para referirse a esta colaboración divina humana, en cuanto a la fe y el arrepentimiento, se le conoce como la sinergia. Y los grupos que sostienen que solo es acción del Dios en cuanto a la fe y el arrepentimiento, se le llama mononergismo, es decir, la obra de uno solo. Y lo que sostiene el punto de vista de que una colaboración divina humana, es decir, el ser humano puede creer, pero no va a creer si Dios no le ayuda, a eso se le llama la sinergia, es decir, la obra de dos, de Dios y del ser humano. Bueno, eso ya lo vimos en la parte de teología sistemática, pero siempre se ve, porque la teología sistemática es la columna vertebral que ayuda a entender, a comprender los versículos bíblicos. Pues, después de todo, la teología sistemática es el análisis de todos los versículos bíblicos de la Biblia y se reflexiona en base a esos versículos bíblicos y luego se colecciona, se clasifica las doctrinas bíblicas. Por lo tanto, el ser humano tiene la responsabilidad, el deber de creer, de tener la fe en el Señor. Eso es lo que se sostiene el contexto general de toda la Biblia. Y esta fe, este creer, consiste en lo siguiente, porque cuando la Biblia habla acerca de fe, no es lo que están escribiendo acá, no son los griegos, de una filosofía o una sabiduría especulativa, abstracta, sino que es más concreta. Se demuestra, se evidencia la fe, se objetiviza la fe, algo que es subjetivo en el interior del ser humano, pero se objetiva, se vuelve algo concreto, visible. Consiste en someterse a la justicia de Dios. En eso consiste la fe. Someterse a la justicia de Dios. Esto es una responsabilidad humana. Someterse a la justicia de Dios. Eso lo dice en el verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios porque, ya, hasta ahí en el versículo 3 vamos a analizar quiénes son los destinatarios de esta sección del verso 3. Aquellos judíos, porque el apóstol Pablo en el capítulo anterior dice, yo me gustaría ser descalificado, ser borrado del libro, perderme, a fin de que de mis paisanos, mis hermanos, es decir, judíos, se salven. Ahora dice que ellos ignoran la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia. Por eso que no se logran someter a la justicia de Dios, porque la falta básica de los judíos consistía en no reconocían, es decir, no aceptaban ni daban entrada a la justicia que tiene como autor a Dios. Es el autor de la justicia y ellos la desconocían. Es dificultoso esto, cómo es posible que desconozcan ellos la justicia de Dios si conocen el Antiguo Testamento. Bueno, está en su entendimiento ha sido embotado, enseguecido, endurecidos, nos dice más adelante el texto bíblico. Está basada esta justicia, la que proviene de Dios, eso es lo que no lo entendían los judíos, la ignoraban, aquí nos dice el texto bíblico, la ignoran, porque esta justicia proviene de Dios y está basada en la obra expiatoria de Jesucristo. Aquí ya es más difícil para los judíos comprenderla porque no reconocen a Cristo. Y para los judíos, cuando digo judío me refiero al grupo representativo de los judíos, no los judíos que se hicieron cristianos, sino, como le Pablo, porque judío se hizo cristiano, sino los judíos, los líderes judíos que representan a toda la comunidad judía. Reconoce la obra expiatoria de Cristo, para ellos el que está muriendo es un criminal, es un blasfemo, es un falso profeta, por lo tanto había que acabar con él.
Eso es lo que ignoran los judíos, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo que dice el apóstol Pablo, él mismo lo había experimentado ya. Él sabía que cuando perseguía a los cristianos, perseguía a un blasfemo, un hereje, a un criminal, a un falso profeta. Había que exterminarlo, porque lo ignoraba, él lo menciona de su propia experiencia también. Y que es apropiada por medio de la fe. Esto de la fe lo habían leído en Abraham. Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. Pero lo ignoran, no dice el apóstol Pablo. Sustituían su propia justicia de obras por la justicia de la gracia dada por Dios. En, Al ignorar esta justicia, ellos cambiaban el modo de obtener esta justicia, es decir, el ser aprobado delante de Dios. Esa es la idea de la justicia, ser aprobado delante de Dios. La ignoraban. Y, y como la ignoraban, sustituyeron por otra, por medio de sus obras, por medio de las obras de la ley. Sin percatarse, sin dilucidar que la ley tenía la finalidad de guiar a Cristo, de conducir a Cristo, de encaminarle, orientarle hacia Cristo, pero lo ignoraban. Por eso es que establecieron por medio de las obras. Es verdad que algunos grupos judíos del segundo templo de esta época señalaban que había que la salvación o la justificación era por fe, pero hay documentos que atestiguan que había muchos judíos, el testificado en los rollos de Qumran y en los libros deuterocanónicos, que la justificación es por medio de las obras de la ley. Y estos mismos textos que estamos leyendo acá, de Romanos, establecieron una propia, ellos mismos establecieron su propia justicia. No se han sujetado a la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia. Es decir, tanto lo que dicen los rollos de Qumran, los deuterocanónicos, perdón, los libros apócrifos deuterocanónicos para el catolicismo romano, y los textos del Nuevo Testamento, ellos querían justificarse, ser aprobado delante de Dios por medio de las obras de la ley. De eso está hablando el apóstol Pablo acá. Y en eso consiste la fe, abandonar los méritos y las obras y aceptarlas por medio de la fe en la persona de Cristo. Y eso es lo que ellos no creían. Eso es lo que señala el verso 3: someterse a la justicia de Dios, una responsabilidad, un deber del ser humano. Pablo, Pedro y todos los apóstoles que eran judíos se sometieron a esta justicia de Dios que es por medio de la fe, porque creyeron, tuvieron fe. Creer en Cristo, el verso 4, otra responsabilidad del ser humano. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Es una responsabilidad, un deber, una facultad dada por Dios al ser humano de creer. A pesar de su pecado, tiene todavía esa posibilidad de creer. Pues no va a creer a menos que Dios le active esa fe. Creer en Cristo, en eso consiste la fe. No es una fe en sí misma. La fe es la fe, de la hiperfe o la superfe o la confesión positiva, que es una doctrina moderna. En una oportunidad, mi compañero de curso de ISUM para el verano 2020, creo que fue 2021, comienzo del 2021, dio un tema acerca de la confesión positiva. Él lo explicó muy bien. Eh, es la fe, la confesión positiva consiste en la fe, en la propia fe. Y pareciera que fuera un Dios panteísta, al cual el Dios cristiano se somete a ese Dios de la fe, porque Dios se mueve en la fe. Es decir, la fe en sí misma, la fe en la propia fe. En eso consiste la hiperfe o la superfe. Pareciera que la superfe o la hiperfe incluso manipular o controlar o tiene poder para controlar al mismo Dios, y el mismo Dios está sujeto a ese Dios de esa hiperfe o superfe. Acá no es cualquier fe, sino que es la fe en Jesús de Nazaret. ¿Desea alguien entender la meta, el significado, la sustancia de la ley del Antiguo Testamento? La meta, el significado, la sustancia de la ley del Antiguo Testamento, que estudia a Jesucristo. Se va a entender el Antiguo Testamento. El sentido, la sustancia, la meta, el objeto del Antiguo Testamento se entiende a través de Jesús de Nazaret. Si no se mira y no se interpreta el Antiguo Testamento a la luz de Jesucristo, no se entiende. Se hierra en cuanto a la interpretación.
La clave de interpretación del Antiguo Testamento es Jesús de Nazaret, para entenderlo, porque en el verso 4 dice que el fin de la ley, la meta de la ley, es Jesús. La sustancia, el significado de la ley es Jesús. Todo apunta hacia Cristo. El propósito mismo de la ley es el establecimiento del amor. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Cristo es la encarnación de ese amor, tanto en su vida como en su muerte. Él manifestó ese amor intenso, profundo, desbordante o infinito en la persona de Jesús. Creer en Cristo, entonces, es la otra responsabilidad del ser humano. También creer que Jesús es el Señor y creer en su resurrección para ser salvo y justificado. Esa es la otra responsabilidad que tiene el creyente. Creer que Jesús es el Señor, el Kyrios. El Señor, el equivalente de Adonai en el Antiguo Testamento para referirse a Dios, ahora se utiliza para referirse o utilizarlo para describir a Jesús. Y creer en su resurrección para ser salvo y justificado. Mire, aquí estamos tocando doctrinas fundamentales. Jesús, pero el Señor, es decir, el equivalente a Dios. Y la resurrección, esas son las doctrinas fundamentales para que se produzca el resultado de la salvación y la justificación. Cristo como Dios, Cristo resucitó de entre los muertos, es la predicación de la iglesia primitiva. Jesús, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Eso es lo que se encuentra en esta porción bíblica, en el verso 8 y el verso 10. Doctrinas fundamentales, fundamentales. Pablo alude a Deuteronomio, capítulo 30, verso 14. Pablo continúa citando la justicia que es por la fe. En el verso 9, la confesión que está en los labios precede a la fe que está en el corazón. No es el emperador romano, el honor y gloria. Es el contexto de este pasaje bíblico. El emperador romano que se había deidificado y se había atribuido el término Kyrios. Es el contexto. Ahora el apóstol Pablo dice el Kyrios no es el emperador romano, sino que es Jesucristo. La comunidad aramea ya empleaba el término maranata, por tanto era habitual que en estas comunidades la exaltación, se realizara esta exaltación a Jesucristo. El Señor viene. El título Señor es usado aquí en su sentido más exaltado, indicando la igualdad de Jesús con Dios, porque el término Kyrios se utilizaba para referirse a Jehová en el Antiguo Testamento. También Jesús se le llama Dios sobre todas las cosas. En el capítulo, esto ya lo habíamos visto en el capítulo 9, verso 5. Según la carne, el cual es Dios, en la cual vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Aquí, este término Kyrios, el término Señor, es un, una expresión de la más alta dignidad que puede recibir Cristo, equivalente a la adoración, equivalente y reservado y exclusivo para Dios. Aquí el apóstol Pablo está reconociendo la divinidad de Jesucristo, la igualdad con el Padre. Aquí ya el apóstol Pablo está manifestando, expresando su monoteísmo, pero en este monoteísmo está agregando a otra persona más, que es a Jesús de Nazaret. Lo agrega a esta divinidad. Yo no sé en la mente de Pablo cómo funciona esto, porque nosotros como lo entendemos, hay tres personas de la misma sustancia, la misma esencia, consustancial al Padre, eterno con el Padre, pero distinguible en subsistencia. Este término, como se define la Trinidad. Tres personas, pero un solo Dios, de la misma sustancia, subsistencia, existencia, pero distinguible en subsistencia. No sé si Pablo lo habrá entendido así realmente, eh, como nosotros lo entendemos actualmente, pero para él no tiene ningún problema de atribuirle características propias de la divinidad a Dios. Y él es un monoteísta, es un judío, y no ha abandonado tampoco su monoteísmo, sigue siendo monoteísta, sigue siendo, y ahora ha reconocido a Jesús como Dios. ¿Qué más? Dice el texto, invocar a Cristo. Aquí ya, aquí tenemos, bueno, todo lo que está diciendo, someterse a la justicia de Dios, esto es creer en Cristo. Creer en Cristo. Es la comunidad judía del Antiguo Testamento creer en Dios, en Jehová. Es decir, tener la fe en Jehová nada más, en ningún otro Dios.
Y ahora el atribuirle a Cristo el término Dios, Kyrios, para ser salvo y justificado. Y ahora se le llama Kyrios, y ahora se le llama invocar. Es decir, ¿a quién más se le puede invocar sino a Dios? También se le invoca entonces. Algunos señalan que la divinidad de Jesucristo, la exaltación a Cristo, el considerarlo Dios, el exaltarlo a una igualdad con Dios, al invocarle, cantarle salmo, cantarle alabanza, invocarlo y tratarlo como Dios, esto surgió en las comunidades posterior a la época de los apóstoles, mucho tiempo después, en las comunidades griegas, porque ellos no tenían problema debido a su mitología, de creer en Dios hombre o en hijos de Dios. Por lo tanto, en las comunidades griegas posteriores le atribuyeron divinidad a Cristo. Pero acá estamos ante un texto que lo está escribiendo un judío del siglo I. ¿En qué época se escribió? ¿En qué año se escribió esto, no, hermano? ¿Recuerda la fecha del libro de Romanos? En la fecha en que estuvimos viendo. ¿Alguien recuerda, no? De la fecha 57, 58 parece que era, ¿verdad? La fecha de Pablo. Por lo tanto, aquí él lo está escribiendo en esta fecha. Es un judío que lo está escribiendo a la iglesia cristiana que está allá en Roma, pero hay una comunidad judía que se ha convertido a Cristo. Por lo tanto, esta idea de Cristo, invocar a Cristo, exaltar a Cristo, considerar a Cristo como Dios, no proviene de los gentiles, de los griegos, sino que proviene de los cristianos originarios, primitivos. Aunque el hecho de que en lo referente al camino de salvación no hay distinción entre judío y griego, es enfatizado por Pablo una y otra vez. Debe haber sido muy difícil para los judíos creer esto. Ya no hay judío ni griego. ¿Cómo qué quiere Pablo realmente decir que ellos, los altamente privilegiados descendientes de Abraham, no eran ante los ojos de Dios mejor que los griegos y gentiles? Dice Kistemacher. Ante Dios no hay acepción de personas. Todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos y no hay acepción de personas. Tanto judíos como gentiles pueden invocar este nombre. No hay ninguna discriminación en este punto. Invocar. Y esa es la responsabilidad de los seres humanos, tanto judíos como gentiles. Porque en la comunidad en Roma hay, los cristianos de Roma hay judíos y gentiles. Todos se hicieron cristianos. Su responsabilidad es someterse a la justicia de Dios, creer en Cristo, creer que Jesús es el Señor, en la resurrección para ser salvo, para ser justificado, y deben invocarle. Solo se puede invocar a Dios. A un ser humano, a un ángel, en ninguna parte se enseña invocar, solo a la divinidad. Y aquí a Cristo se, la responsabilidad que dice el apóstol Pablo es invocarle. Bien, eso aprendemos en esta parte del texto bíblico. Sigamos planteándole más preguntas a esta sección del capítulo 10, del verso 1 al verso 21. Al establecer, la gracia de Dios puede ser resistida. ¿En qué sentido puede ser resistida? Al establecer una justicia propia. En el verso 1 al verso 3, la justicia ya lo vimos que trataron de establecer los judíos porque ignoraban la justicia que proviene de Dios, porque esta consiste en invocar a Jesucristo, creer en Cristo, en la resurrección de Jesucristo, en Cristo como el Señor. Al ignorarla, establecieron la suya propia, utilizaron los medios para guiar a Cristo, la meta para guiar a Cristo, utilizaron eso como medio para justificarse. Y eso es la justicia que ellos mismos establecieron. Por eso que se puede ser resistida en ese sentido. Al desconocerla, lo dice el verso 14 y también el verso 15. Pues cómo invocarán a aquel cuando han creído y cómo creerán en aquel en quien no han oído. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Ya la desconocen. Y después, ¿qué más dicen? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Más no todo obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Des- Al desconocerla, desconocieron esta justicia. Pero este desconocimiento de la justicia no es cualquier desconocimiento. Alguien puede desconocer cuando nadie le ha predicado.
Pero si alguien les predica y ellos voluntariamente toman la decisión de no escuchar, eso es ya peor que aquel que vive en ignorancia, mucho peor, doble castigo, porque conociendo la verdad no hicieron conforme a la verdad. Ellos la desconocieron, pero voluntariamente, con malas intenciones. Porque después, más adelante, los versos, dice, más no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El profeta Isaías les predicó también a los judíos de su época, del siglo octavo, y no creyeron al anuncio del profeta Isaías. Eso mismo ha ocurrido en el siglo primero. No todos han creído el anuncio. Eh, ¿A quiénes son enviados? ¿A quiénes, si no fueren enviados, se refieren los destinatarios son los judíos? Pero ellos cerraron sus oídos al Evangelio. No todos creyeron el Evangelio, algunos sí. Ahí dicen, no todos, algunos sí. Pablo es uno de ellos. Por la desobediencia y la rebeldía, lo menciona el verso 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Los destinatarios de esta sección son los israelitas. Eso es lo que nos señala esta parte, este versículo bíblico. La gracia de Dios puede ser resistida. En el verso 4 vamos a explicarlo un poco más detenidamente. Alguien, por favor, mis hermanos, que pueda leer el verso 4. Vamos a explicarlo más detalladamente de acuerdo a lo que dice Mu, porque es muy importante este punto. ¿Cuál quiere? Voluntario, voluntaria, por favor. Del capítulo 10 Correcto, hermana Belén. dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Muy bien. El fin de la ley es Cristo. Eso dice el verso 4. Bien, vamos a explicar esto de acuerdo a lo que dicen algunos comentaristas bíblicos. La ley, su fin es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Me detengo un poco en esto para responder y tener respuesta a los judaizantes quienes señalan que no hay un nuevo pacto, sino que el nuevo pacto, el pacto es renovado, por lo tanto hay continuidad con el antiguo pacto. Y que la ley está vigente, no ha sido abolida. El apóstol Pablo dice, el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. ¿A qué ley se refiere este pasaje? ¿A cuál ley? Los eruditos han abogado por cuatro diferentes significados para el término nomos. El vocablo que se utiliza acá en griego es nomos, ley. Ley en general, es decir, el fin de la ley general es Cristo, cualquiera sea su forma. La revelación del Antiguo Testamento en términos generales, el legalismo, la ley mosaica. Las interpretaciones primera y segunda son poco probables, es decir, la ley general y el legalismo, es decir, las leyes humanas. Los judaizantes interpretan la ley romana, la ley general o las leyes de la Mishnah o la Gemara, que son las tradiciones orales, mandamiento de hombre. Eso fue el fin de esa ley, es Cristo. Así lo interpreta. Los eruditos señalan que es poco probable que se refiera a esa ley. Más bien se inclinan por la tercera, es decir, por la ley mosaica, es decir, la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento entregada por Dios a Moisés en el monte Sinai. La razón es que ninguno de estos significados se encuentra en el contexto inmediato. Esa es la razón por la cual se debe descartar la ley general y los mandamientos humanos contemplados en la Mishnah o la Gemara, porque en el contexto no lo menciona. Esa es la razón. Por otro lado, la tercera no está atestiguada en Pablo y no puede ser aceptada aquí. Así pues, con la gran mayoría de los eruditos, mi conclusión, dice Douglas Moo, es que este versículo nomo se refiere, como suele suceder en Pablo, a la ley mosaica, a la ley de Moisés. Telos es fin, en griego telos es fin, el fin de la ley. ¿A qué se refiere el fin de la ley? El fin de la ley se refiere al objetivo o que la intención de la ley es dirigir a Cristo.
¿A eso se refiere el fin de la ley? ¿De alcanzar o cuyo objetivo es Jesús? O se refiere al fin de la era de la ley? Es decir, que la ley finalizó. Esas son las preguntas que se plantean aquí. ¿A qué se refiere este término? El fin de la ley. Es decir, la meta de la ley o el fin de la era de la ley en cuanto al tiempo, no en cuanto al objetivo. Mu también explica en este pasaje, plantea que se refiere a ambas. El fin de la ley es la meta de la ley, es Cristo, y también la era de la ley ha concluido. Como ha concluido, ya no está vigente, puesto que ahora hay una nueva ley, que es la ley de Cristo. A esa interpretación adscribe Douglas Moore en su comentario bíblico. El contexto inmediato, como el general, favorece una traducción temporal. Es decir, Cristo puso fin a la era mosaica. Ya no está vigente en ese sentido porque ya le puso fin a esa era. La relación ahora entre el creyente, la relación del verso 4 y el verso 3 muestra que Pablo desea enfatizar la discontinuidad entre Cristo y la ley, porque la relación del creyente no es con la ley, sino que la relación del creyente ahora es con Jesucristo, la meta de la ley. Los esfuerzos judíos por obtener una justicia propia basada en la ley están equivocados porque Cristo ha puesto fin a la ley y a la época en que la ley era central. Por eso que no logran alcanzar esta justicia que es por la ley, o sea, perdón, que es por la fe en Cristo, porque la ley ya ha sido abolida, ha sido caducada, ha finalizado su era. Cristo le ha puesto fin a esa era. Del mismo modo, sugerimos que Pablo da a entender que Cristo es el fin de la ley, es decir, pone fin a su era, es también la meta de la ley. Es decir, es lo que anticipa y hacia lo que apunta la ley. Anticipa a Cristo y apunta a Cristo. Cristo es la culminación, la consumación, es el clímax de la ley. Esa es la explicación que da Douglas Moo en cuanto a este versículo 4. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Estuvimos explicando solamente la primera parte, porque el fin de la ley es Cristo. ¿No? La relación ahora del creyente con la ley. La relación del creyente con Dios tiene lugar en y a través de Jesucristo. Y la ley de Moisés ya no es parte fundamental de esa relación del creyente con Dios, sino a través de Jesucristo. Miramos y tenemos la relación con Dios a través de Jesús, no a través de la ley de Moisés. Pero Pablo no está diciendo que Cristo haya puesto fin a toda la ley. El creyente sigue vinculado a la ley de Dios por medio de su relación en y a través de Jesucristo. Es decir, ahora todo se mira a través de Jesucristo. Tampoco pretende decir que la ley mosaica ya no sea parte de la revelación de Dios. Sigue la ley del Antiguo Testamento sigue siendo parte de la revelación de Dios. Por supuesto que sí, es parte de la revelación, la tenemos en nuestra Biblia. O que ya no sea de utilidad para el creyente, la ley sigue siendo de utilidad para el creyente. Pues esta sigue siendo palabra inspirada por Dios. Cristo al encarnarse representa todo lo que la ley del Antiguo Testamento enseña y, y hace. Nuestra relación con Dios se encuentra ahora en Cristo y no en la ley. Nuestro comportamiento diario debe guiarse principalmente por las enseñanzas de Jesucristo y por la enseñanza de los apóstoles y no por lo que la ley del Antiguo Testamento enseña. Por otro lado, Jesús y los apóstoles, Pablo, también nos previenen contra de vincular a Cristo de la ley, ya que Él es su cumplimiento. Cristo es el cumplimiento de la ley y consumación y no puede ser entendido, apreciado, a menos que se le vea a la luz del periodo preparatorio para cuyo elemento central era la ley mosaica. Es decir, para disfrutar, para comprender, para entender, para valorar, para profundizar mucho más la obra de Jesucristo, se debe entender el Antiguo Testamento. Y no se puede entender el Antiguo Testamento sin la persona de Jesucristo. Eso es lo que quiere decir este autor aquí, no desvincular a Cristo de la ley. ¿Se entendió este pasaje, esta parte, mi hermano, no? Por favor, si no quedó algo claro,
me lo plantean, porque este punto de la relación entre el creyente con la ley debe quedar muy claro. Y esta es la oportunidad para aclarar esto que se va a, a comentar con los hermanos nuevos que llegan a nuestras congregaciones, porque todos los hermanos nuevos que llegan a nuestras iglesias han visto en YouTube acerca del día sábado, por ejemplo, han tenido conversaciones con los adventistas del séptimo día, y lo más probable es que hayan en más de alguna ocasión tenido contacto con algún judaizante o visto algunos documentales o predicaciones de los judaizantes. Y uno de los problemas que se repite es esto de la relación del creyente con la ley. ¿Está alguna opinión con respecto a este punto, hermano? Hermana, de la relación del creyente con la ley del verso 4, el fin de la ley es Cristo. O no la había, o no la habían visto con anterioridad de ese modo, de que ha finalizado en Cristo y la meta de la ley es Cristo ahora. Me recuerda un predicador que se llama Ray Comfort, ¿Ya? que él va a la calle y confronta a la gente de acuerdo a lo que está estipulado en la ley. Y Ok. ahí él le dice si ha mirado, por ejemplo, si ha robado, si ha mentido, y lo confronta y la gente dice, no, no, la verdad sí he hecho todo lo que usted ha dicho. Entonces la gente allí se ve pecadora de acuerdo a lo que está diciendo la ley. Eso. Pero después de eso, cuando la gente ya se ve impotente e incapaz de hacer algo, llega y se presenta a Cristo como el único que puede salvar. Entonces, estas dos cosas son demasiado importantes y no se pueden dejar de lado, porque no, a nosotros la ley nos ayuda para ver, como dice el mismo Romano, que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Sin embargo, todo nos va indicando y nos lleva a Cristo. Como usted dice, no se podría entender bien el Antiguo Testamento si no fuera por Cristo. Perfecto, muy bien. Ahí está la... Sí, le he visto también esos videos, son muy buenos, ¿eh? Métodos nuevos de evangelización. Bien. Ahora la otra sección de las lecciones prácticas que se pueden extraer de este pasaje. La eficacia de la oración por los incrédulos. Mis hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Mire lo que está haciendo el apóstol Pablo, ¿no? Está orando por los incrédulos. Por lo tanto, lo que podemos hacer nosotros es lo mismo, orar por los incrédulos, por nuestros familiares incrédulos, nuestros vecinos, colegas de trabajo, conocidos, por todos los incrédulos, para que el Señor le dé el don de arrepentimiento, el don de la fe, para que los cambie de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la de Dios, para que depositen la fe en Cristo, reciban perdón de pecados y heredad entre los santificados. Así debe ser nuestra oración, porque era el anhelo y la oración del apóstol Pablo. Buena lección esta, orar por la salvación de los incrédulos. Y de esa manera colaboramos en ese sentido, por medio de la oración, con la obra de Dios, por medio de la oración, ¿eh? Increíble, aunque eh, nunca tengamos contacto con alguien, pero por medio de la oración ya estamos haciendo algo con alguien que nunca vamos a tener un contacto, porque es eficaz la oración para la conversión de los incrédulos. Muy importante la conversión de los incrédulos. Eso es la lección espiritual que podemos sacar acá, la lección práctica. Orar por los incrédulos. El celo por Dios, otra lección espiritual también que podemos extraer de este pasaje bíblico, es que el celo por Dios no es suficiente. Porque el apóstol Pablo dice, yo estoy consciente y conozco muy bien que ellos tienen celo de Dios. Lo dice el verso 4, porque yo les estoy dando testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Ellos son celosos por Dios, pero no es suficiente el celo por Dios, o las buenas intenciones, o la sinceridad.
la sinceridad, las buenas intenciones y el celo por Dios no es suficiente. Tiene que expresarse, manifestarse, canalizarse por medio de Jesucristo. De lo contrario, no es suficiente. La Edad Media, la Iglesia Católica Apostólica Romana persiguió a los cristianos en la época de los protestantes. Tenían celo por Dios, era por el celo de Dios que los guiaba. No era suficiente. Tiene que ser bajo la persona de Cristo, canalizada por Cristo. Y también el verso 12, Dios no hace excepción de personas, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Esa es otra lección práctica que podemos extraer del pasaje del capítulo 10. Y la importancia de la obra misionera. Aunque el pasaje del verso 14 al 15, ¿cómo invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena nueva, más no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Originalmente se refiere a- a- está destinado esta sección a los judíos, y ellos, no, ellos escucharon, pero cerraron sus oídos para no comprender. Es lo que dice el verso 16 citando al profeta Isaías. Y el verso 21 también, en el contexto inmediato, el verso 21 también dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. La misma característica que tenían los judíos del siglo octavo es lo que tienen los judíos de esta época, a los cuales el apóstol Pablo escribe. Pero se puede aplicar para la obra misionera. Es decir, no se agota la interpretación de ese pasaje bíblico para en el siglo primero, sino que tiene su aplicación universal y a través de todos los tiempos. No se agota allí el pasaje bíblico. Sigue teniendo significado para todas las épocas, para todos los tiempos. La necesidad de la obra misionera, de enviar misioneros, predicar el Evangelio en todas partes, porque la única manera de que puedan creer es al oír el Evangelio. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No hay otra forma de que se despierte, active la fe, si no es por medio del oír el Evangelio. Claro que depende, el que va a escuchar también tiene que creer y tiene que arrepentirse y tiene que obedecer al Evangelio para que se produzca la fe. Invocar el nombre de Jesucristo. Pero no van a invocar si nadie hay que les predique, tiene que primero escuchar el Evangelio. El poder persuasivo de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la fe en las personas incrédulas tiene más posibilidades de activarse entre tanto más predicaciones escuchen. Yo estoy convencido de eso, de que eso es posible. Mientras más predicaciones escuchen, más posibilidades hay que se despierte o se active la fe. Muy bien. Escuchemos un sermón ahora y después seguimos analizando la otra sección del capítulo 11. La hermana Danay le correspondía el sermón, ¿verdad? Para hoy día. Hermano, disculpe, no ¿No? me... ¿No se acordó? Ah, no importa, no importa. Es que como No, no lo escribí. ¿podrá quedar para la próxima Sí, semana? sí, claro, claro, no hay problema. No hay problema. Ya, Es gracias. que en algún momento antes que termine la clase, es que como no di la fecha, los nombres tampoco, Ah, voy a dar la fecha sí, de los nombres para que sea más. sí pensé que íbamos a tener la fecha. Ah, ok. No, no importa. Ya, perfecto, perfecto. Sigamos analizando en el capítulo. Estábamos acá, en esta sección. El capítulo 11. Vamos ahora. En el capítulo 11. Trabajamos el capítulo 10 y ahora analicemos el capítulo 11. Dios preserva un remanente en Israel. El cumplimiento del plan redentor, la justicia de Dios y la de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera.
porque también yo soy israelita de descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ya. Hay una teología que se llama la teología del reemplazo, donde Dios reemplazó totalmente al pueblo de Israel y ahora no hay ninguno que entre a la salvación, puesto que ahora el pueblo de Dios en la iglesia. Ya, yo no sé hay varias formas de entender esta de la teología del reemplazo, pero no es tan absoluto esta teología del reemplazo cuando se dice que ya no hay ningún israelita que entre a ser parte del pueblo de Dios, porque todos los cristianos primitivos, los primeros, los originales, los primeros conversos, todos fueron judíos. Y el apóstol Pablo es uno de ellos, dice el autor. En ese sentido no ha desechado a Israel. A la etnia, sí, porque no creyeron en Cristo, pero de entre ellos, de esta etnia, de esta cultura, hay algunos que se convirtieron y ellos son el pueblo de Dios. Pero lo que dice el apóstol Pablo acá es que Dios no ha desechado a su pueblo, porque también yo soy israelita. El apóstol Pablo es un ejemplo de ellos. Pablo es un ejemplo de ellos, verso 1. Preserva a aquellos que conoció de antemano. Eso es en el verso 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado? Ya conoció de antemano, dice el pasaje, al cual desde antes conoció. Se vuelve a repetir esta doctrina, del conocimiento previo. El apóstol Pablo ya lo había comentado en los capítulos anteriores, ahora lo vuelve a comentar. También lo dice el apóstol Pedro, que él nos escogió en Cristo según su presciencia. Y acá el apóstol Pablo dice, a los que antes conoció. ¿A qué se refiere esto? A los que conoció de antemano, que aceptarían y creerían en Jesucristo. Y Jesús le dice a Ananías, porque siervo escogido me es este, para ser testigo a las naciones, a los reyes, a los judíos, a los griegos, a varias, a todo el mundo. Es decir, Jesús ya sabía que esta persona se iba a convertir, porque me es escogido para anunciar a reyes, a judíos, a príncipes, a las autoridades máximas. Ya lo sabía. Sabía que esta persona iba a testificar a los reyes, a los judíos, al emperador. Lo sabía con anticipación, porque Dios sabe todas las cosas. Acá nos está diciendo que ha preservado un remanente y esto es conforme a su conocimiento previo. Aquellos que antes conoció, los conoció de antemano. Y para confirmar esta verdad, en el verso 2 y verso 5, anuncia o relata un pasaje del Antiguo Testamento. Preservó a miles de israelitas de los tiempos de Elías, que no habían doblado sus rodillas ante Baal, verso 2 y verso 5. Es decir, el remanente siempre ha estado presente, no solo en esta época, cuando el apóstol Pablo escribe su carta, sino que también ha estado presente en el Antiguo Testamento, la época de Elías, y en la época también de Isaías, en la época de Jeremías, de Daniel y de el profeta Ezequiel. Siempre ha habido un pequeño remanente. Son los fieles a Dios, los que preservan perseveran en la fe. Estos son preservados por la gracia de Dios, dice el verso 5 y el verso 6. Así, también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por la gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Yo me enredaba la primera vez que leí esta parte, cuando hacían los discipulados, evangelismo discipulado. No entendía muy bien a qué es. Era como un trabalengua esto de si es por gracia ya no es por obra, si por obra ya no es por gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Acá es una preservación por gracia. Obvio, ¿no? Obvio, ha dicho anteriormente que nadie puede salvarse por medio de la ley porque el fin de la ley es Cristo.
y es por la fe en Cristo. Y esa fe es por gracia. Es preservado este pequeño remanente por medio de la gracia. Está hablando acerca de los judíos. Es decir, está respondiendo en el verso 1: ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita. Es un remanente entonces que se ha salvado. Él es parte de este remanente. Este remanente son judíos que se hicieron cristianos. Preserva a los elegidos, es decir, los preserva a aquellos que han sido elegidos. Que pues los que buscaba Israel no lo han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Es decir, hay algunos israelitas, algunos judíos, que son escogidos porque Dios los conoció de antemano. Y los otros israelitas, los otros judíos, nos dice el texto bíblico, fueron endurecidos. Es decir, Dios endureció el corazón de los otros judíos. Los que no son preservados son endurecidos. Mire lo que dice el verso 7 al verso 10. Esta parte ya lo leyeron ustedes, hermanos, en su Biblia, ¿verdad? Para andar más rápido, para andar más rápido. El verso 7, el verso 10. Vamos a leer el verso 7, el verso 10, hermana Andanay, por favor. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbieles la espalda para siempre. Perfecto. Los que son preservados los que no son preservados son endurecidos. Y Dios le envía un espíritu insensible o un espíritu de estupor, dice la Reina Valera 1960. Esto es, el término espíritu neuma tiene muchas acepciones, igual que el término fe. No siempre alude a un ángel, a un demonio, con un nombre, un espíritu insensible, espíritu de estupor, como si fuera un demonio que se llamara estupor. El término espíritu puede referirse a un ángel, a un demonio, al espíritu del hombre, al Espíritu Santo, o puede referirse al temperamento, a la personalidad, o referirse también a, ¿cómo se llama esto? A la- al temperamento de acá, un espíritu de estupor, am, se me olvidó la palabra, a una condición, una característica de la persona, es una cualidad de la persona, un espíritu insensible, espíritu de estupor. Eh, Tiene que ver con el temperamento, una actitud o una voluntad de esta persona. A los que no quieren creer, esa, esa incredulidad, Dios la fortalece más todavía. Qué increíble la obra de Dios. Ellos son incrédulos, voluntariamente. Como no quieren creer en Dios, Dios le fortalece más, le agudiza más, le reviste de mayor dureza su incredulidad para que sean más duros todavía. El vocablo que se va a emplear acá para referirse a esta dureza es eporotesan en griego. Eporotesan. Fueron endurecidos la traducción. Es un verbo, es un auristo. El auristo es algo puntual que ocurrió. Puede ser en el pasado, en cualquier tiempo. Acá se refiere, fueron endurecidos en algún momento, pero fue puntual o algo momentáneo. Y esto es una voz pasiva esto, ¿eh? Es decir, la acción del endurecimiento lo reciben los sujetos que son los incrédulos. Se refiere a los incrédulos judíos, pero se puede aplicar a todos los incrédulos, no solamente a los judíos, aunque el pasaje hable de los judíos. Acá se puede aplicar esta obra de Dios en todos, en judíos y gentiles. Dios el que los endureció y ellos recibieron este endurecimiento. Este endurecimiento es semejante a un callo cuando que se forma en los pies o en cualquier parte del cuerpo
la parte del callo se vuelve insensible, porque una piel que recubre otra y se vuelve insensible a aquella parte de la piel. O es como un hueso, es como un porosis, se ha petrificado. Cuando se quiebra un hueso y luego se solda este hueso, forma una capa mucho más dura. Eso es lo que ha ocurrido con los israelitas, porque esa palabra se utiliza para referirse a estos fenómenos, tanto de los callos o también de los huesos que han sido quebrados y luego han sido petrificados. Dios ha actuado en el corazón de estas personas como una acción de juicio sobre los incrédulos. Como ellos no quieren creer, Dios les fortalece mucho más su incredulidad, como castigo porque Dios sabe que nunca van a creer. Pero aquellos que Dios sabe que van a creer son más sensibles para la fe, entonces Dios le da el don de la fe. Esto es lo que nos dice este pasaje bíblico con respecto al pequeño remanente que ha sido preservado. Y los otros fueron endurecidos. ¿Ha fracasado Israel en cuanto a su llamamiento? Nos dice del verso 1 al verso 32, dio este endurecimiento o este fracaso de Israel, dio como resultado la salvación de los gentiles. Verso 11 al al verso 12. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarle a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración, bueno, ya se está hablando acerca del fracaso primero, después vamos a hablar acerca de la restauración del pueblo de Dios, como pueblo de Dios. Pero acá está indicando que gracias a este fracaso ha sido posible la salvación de los gentiles. Aquí se analiza el tema del endurecimiento, porque Dios endurece y el hombre se endurece a sí mismo. Dios endurece, pero al hombre que se endurece a sí mismo. Por eso ha fracasado el pueblo de Israel, porque se endurecieron en sí mismo, en su corazón. Dio como resultado la reconciliación de Dios con el mundo, en el verso 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida de entre los muertos? Ya se, aunque se habla acerca de el rechazo, del fracaso, pero se habla inmediatamente de la restauración. Gracias a este fracaso de Israel, dio como resultado la reconciliación de Dios con el mundo. Pero esta reconciliación de Dios con el mundo no, no resultó como, como consecuencia del fracaso del pueblo de Israel, como si los gentiles no hubiesen estado contemplados desde siempre como el pueblo de Dios. Porque cuando Dios llama a Abraham, le dice que por medio de ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, el pueblo de Israel es el medio, el canal o el puente para bendecir a todas las naciones de la tierra, para reconciliar a todas las naciones de la tierra con Dios. Y ellos son el medio nada más. Siempre ha estado contemplado dentro de los planes de Dios o los planes redentores de Dios a todas las naciones. Por eso es que no es nuevo esto. No es una novedad que ha surgido en los últimos tiempos por el endurecimiento del pueblo de Israel, puesto que esto ya estaba contemplado desde mucho tiempo antes con el pacto que Dios estableció con Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Han sido benditas todas las naciones de la tierra, de acuerdo a los planes de Dios, eterno de Dios. Y acá el apóstol Pablo está diciendo, gracias al endurecimiento también del pueblo de Israel. Él no es motivo, sin embargo, de este endurecimiento del pueblo de Israel y la salvación o reconciliación de los gentiles con Dios para que los gentiles se jacten. Lo dice el verso 17 al verso 21. Hermano Christopher, por favor, puede leer esa sección del verso 17 al verso 21. Amén. Del capítulo 11, ¿cierto, profe? Correcto. Amén. Dice, pues algunas de las ramas fueron despojadas, y tú, siendo olivo silvestre,
has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Perfecto. Muy bien, está muy claro, ¿eh? No se debe jactar o ensoberbecer el gentil, porque si no perdonó a las ramas, tampoco te perdonará a ti, dice finalmente. El fracaso del pueblo de Israel fue por la falta de fe. Esa es la razón. La fe es el que mantiene a un creyente en Dios. Y la falta de fe es la que aleja a una persona de Dios. Sencillo como eso. Es decir, la relación con Dios está basada en la fe, en Jesucristo, por supuesto, no en la fe en sí misma. Para considerar la bondad y severidad de Dios, también es el fracaso del pueblo de Israel. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Bueno, aquí hay otro texto bíblico, el mismo texto de Pablo, está hablando acerca de esta posibilidad de ser cortado, como le ocurrió a los israelitas que estaban en este pacto, estas bendiciones de ser el pueblo de Dios. Pero este fracaso es un misterio, lo dice en el verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis de este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte hasta que hayan entrado la plenitud de los gentiles. Es un misterio, porque se endurecieron, eso es la razón. Pero este endurecimiento o este fracaso es temporal, pues al final todo Israel será salvo y su fracaso fue por su desobediencia. El apóstol Pablo advierte la posibilidad del antisemitismo aquí. Pablo le dice que para los judíos, aún para aquellos que se habían vuelto negligentes y algo endurecidos, la puerta de la oportunidad de salvarse permanecía todavía abierta para ellos, como también para todos los gentiles. Aunque están endurecidos en su corazón, petrificado su alma, todavía la puerta está abierta del Evangelio si ellos se aceptan a Cristo, se convierten a Jesucristo. Sobre este misterio, Pablo no usa este término en el sentido pagano de una doctrina esotérica, sino para indicar una verdad que no habría sido conocida de no haberla revelado Dios. Es decir, un misterio esto de que los judíos al endurecerse, al petrificarse, enceguecerse, dio la posibilidad para que entraran también los gentiles a ser parte del pueblo de Dios. Esto es un misterio en el sentido de que solamente Dios lo sabía, pero ahora se lo ha revelado a los creyentes, ya no ha dejado de ser un misterio. Pero este endurecimiento de Israel ha sido solo en parte, no es definitivo, es temporal. Esta petrificación no es absoluta ni total tampoco. No es absoluta, no es total porque el apóstol Pablo es judío. Siempre hay un remanente salvo, es decir, siempre habrá un grupo de judíos que se conviertan a Cristo. Se debe dejar claro que el endurecimiento causado por Dios es el castigo por el endurecimiento humano. No unilateralmente Dios ha endurecido a un grupo, sino que ha endurecido a un grupo de personas porque ellos ya tenían el corazón endurecido como ocurrió con Faraón. La plenitud de los gentiles, pleroma, el número completo, es decir, serán endurecidos hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, dice el verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis de este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Quiere decir que el endurecimiento de Israel durará hasta que el número total de los gentiles escogidos haya sido reunido en el rebaño de Dios. ¿Cuándo ese número se completará? Buena pregunta esa. Cuando
haya entrado la plenitud de los gentiles, terminará el endurecimiento del pueblo de Dios. ¿Y cuándo terminará el número de gentiles? Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, el número de gentiles que debe ser salvo, cuando se complete esa cifra que Dios sabe, entonces el pueblo judío será restaurado como pueblo de Dios. ¿Cuándo ocurrirá ese evento, hermanos y hermanas? Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, la cantidad de gentiles que deben ser salvos. En algún evento, en algún momento, ocurrirá aquello. ¿Cuándo creen ustedes se va a completar ese número de gentiles? ¿Cuándo podría ser? Lo más probable es, una respuesta que se ha dado, en la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahí concluye la plenitud de los gentiles, cuando Cristo vuelva. Ay, cuando se va a venir, cuando ya no haya ningún otro gentil que sea salvo. Bueno, eso es lo que dice Hendrickson, ¿eh? William Hendrickson, sin embargo, parece que no es pretribulacionista. En esta explicación para el sistema pretribulacionista es un poco más compleja de aceptar porque eh, en el pretribulacionismo, durante la gran tribulación, se supone que van a haber muchas personas que se van a convertir al evangelio. Y son gentiles de todas las razas, pueblos, tribus y naciones. Pero eso es lo que él señala lo que significa cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando todos los gentiles, el número de gentiles que van a ser salvos se haya completado, entonces Israel será restaurado, o todo Israel será salvo. En este pasaje dice, y luego todo Israel será salvo, el verso 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Lo, la más popular de las interpretaciones de este término, todo Israel será salvo, es que todo Israel como nación será salva justamente antes o en el momento del regreso de Jesucristo. Esa es la interpretación que se ha dado a este pasaje. Todo Israel será salvo. Y el requisito para la salvación es el mismo de siempre, de todos los tiempos, creer en Cristo. Por lo tanto, tienen que creer en Cristo. Y esta expresión, todo Israel será salvo, se interpreta de acuerdo al sistema escatológico que cada uno adopte. La evaluación de esta primera interpretación. El vocablo griego autos no significa entonces o después de, y después de todo Israel será salvo. Esta teoría tampoco le hace justicia a la palabra todo en todo Israel. El contexto indica claramente que al escribir sobre la salvación de los israelitas y de los gentiles, Pablo no limita su pensamiento a lo que sucederá en el futuro. El lector no ha sido preparado para la idea de una conversión en masa. Si Pablo predice aquí una conversión en masa de los judíos, no está contradiciendo su afirmación en Tesalonicenses de que no se van a convertir en masa en la segunda venida de Cristo. Douglas Moo explica este pasaje bíblico de la siguiente manera. Todo Israel será salvo. Interpretar el pasaje como refiriéndose a todo Israel como nación en general. Es todo Israel el que será salvo, no todos los israelitas. Esta diferencia es importante. Todo Israel será salvo, no todos los israelitas. Todo Israel, como demuestra el Antiguo Testamento y las fuentes judías, tiene una trascendencia comunitaria en referencia a la nación en su conjunto y no a cada individuo que forma parte de esa nación. Así pues, la frase es similar a aquella que se utiliza para referirse
a un amplio y representativo dentro de un grupo. Por ejemplo, toda la escuela ve el partido de fútbol. No toda la escuela está viendo el partido de fútbol, pero un grupo importante, representativo de esa escuela, está viendo el partido de fútbol. Toda la nación estaba indignada por ese incidente. Tampoco cada uno de los integrantes y miembros de esa nación estaba indignado con algún incidente, sino un grupo representativo de esa nación estaba indignado con ese incidente. En ese mismo sentido, Mu interpreta esta frase: todo Israel será salvo. Toda la nación estaba, este Israel será salvo se refiere a un conjunto de la nación, tal y como existe en un momento dado de la historia, y no tal como ha existido a lo largo de toda la historia. Ellos se convertirán probablemente en la segunda venida del Señor Jesucristo. Esa es la explicación que da Douglas Moo acerca de este término: todo Israel será salvo. No se refiere a todo Israel de todos los tiempos que será salvo, crean o no, creían o no hayan creído en Jesucristo. No se refiere tampoco a todos los israelitas previo ante la segunda venida de Cristo. Se refiere a un grupo representativo de Israel que creerán en Cristo inmediatamente antes de la segunda venida del Señor. Esa es la explicación que da Douglas Moo a este pasaje. ¿Qué les pareció esta interpretación, mis hermanos, mis hermanas, de Douglas Moo, de tratar de explicar este pasaje? Todo Israel será salvo. No se refiere a todos los israelitas de todos los tiempos, no se refiere a todos los israelitas en la venida de Jesucristo, sino un grupo representativo nada más de la nación de Israel. Es bastante para analizar igual, porque si uno analiza también cuando se dice que el mundo gentil tiene la oportunidad de ser salvo, no todos los gentiles son salvos. Entonces, se ve de la misma manera como, como dice Douglas Moo, que el Ah, todo no es todo, sino habla más de exactamente. forma general. Cristo murió por todos, pero, pero sin embargo tiene validez o eficaz su muerte para los que creen, claro. Siempre tienen que creer en Cristo, siempre el requisito es el mismo en todos los tiempos. La postura de Juan Calvino vamos a ver ahora. ¿Qué decía Juan Calvino respecto a a esta explicación? Todo Israel será salvo. Todo Israel se refiere al número total de los escogidos a lo largo de toda la historia. Todos aquellos que finalmente se salvan, tanto judíos como gentiles. Entonces Juan Calvino, el término Israel ya no es étnico o político, sino que para Juan Calvino el término Israel es teológico, religioso, espiritual. Y al final todo Israel será salvo. Es decir, todo el pueblo de Dios será salvo. Pero para ser pueblo de Dios hay que convertirse a Jesucristo. Esa es la explicación tradicional de Calvino y todos los que son presbiterianos, lo más probable es que adopten este punto de vista. La evaluación de este pasaje bíblico. En el contexto precedente, la palabra Israel, israelitas, aparece no menos de 11 veces. En cada caso, la referencia es los judíos, nunca gentiles. Si respetamos el contexto, esta interpretación debe considerarse errada, dicen algunos. Hendrickson opina o expresa este punto de vista. No sé si lo han, lo han pensado, lo han discutido con los hermanos de su iglesia o en alguna predicación, lo han escuchado, mis hermanos, hermanas, de esta expresión: ¿a qué se refiere todo Israel será salvo? ¿O es primera vez que lo analizan o lo discuten o lo ven, por lo menos? O si han escuchado alguna prédica en la radio, televisión o internet. Lo he escuchado en predicadores en YouTube, Ok. pero los que escuché lo interpretaban así como todo, en todo el sentido de la palabra, todo. Todo, Absoluto. todo en Israel. Sí, en absoluto.
Ah, ¿y de todos los tiempos? ¿O solamente previo a la venida de No, Cristo? previo a la venida de Cristo. Ah, y lo explicaron de que van a creer en Cristo, obviamente. Ah, eso sí. Ok, ok, ya, perfecto, perfecto. Ya. Ah, igual se ha predicado entonces. Ya, no es algo tan ignorado, sino que es conocido también. Perfecto, muy bien. Vamos a descansar un momento entonces y